Quiero presentaros ahora al el que es el director y presentador del programa Boira. Boira es un magazine alternativo, lleva más de 6 años divulgando misterios de ciencia, historia y espiritualidad, a través de Radio Tarragona. Esta persona lleva 10 años de experiencia en distintos medios de comunicación, ha sido reconocido con 8 premios Micro, su voz os sonará seguramente y, sin robarle ni un minuto más, os quiero presentar a Alex García. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, y agradecer el esfuerzo que ha hecho Miguel para montar este congreso, un congreso que va a ser, pues yo creo, el primero de muchos otros congresos y que es sin duda el síntoma de que algo está cambiando en esta sociedad, no solo el sistema económico, gracias a esta crisis, sino también el sistema político y todo cuanto nos rodea. Yo recuerdo cuando Miguel me llamó, hace poco más de un mes, me dijo: Alex, quiero que tu programa, que Boira, sea el programa oficial del evento. Y no solo eso, quiero que hagas una ponencia. Y yo le dije: Miguel, eres un inconsciente. Pero por esto de la cobertura, que ya sabéis que a veces, es como es, él entendió, dijo: sí, que vas a hablar del inconsciente. Oye, perfecto, pues venga, va. Ahora lo encargo a cartelería. Y este hombre, que es muy rápido, es rapidísimo, pues ya estaba puesto los carteles y todo. Así que, pues me tocó en suerte este tema, un tema sin duda apasionante. Ante todo decir que no soy psicólogo, no soy ni mucho menos un experto en la materia, pero sí he tenido la suerte de compartir micrófono con muchos expertos que entienden mucho sobre el inconsciente, que cada semana pues hablamos con ellos en Boira, en Tarragona Radio, a través de boiramisterio.com. Bien, el inconsciente. Yo creo que lo mejor sería definir un poco qué es el inconsciente. Pero podríamos estarnos toda la tarde para hacer una definición que además sería harto compleja, harto inasequible, porque ¿cómo definir algo que no es consciente, de lo que no nos damos cuenta? ¿Cómo definir algo que se escapa a la razón? Algo que proviene más bien de la sinrazón, ¿no? Podríamos decir que el inconsciente es simplemente el no consciente, es decir, aquello de lo que no nos damos cuenta. Deseos reprimidos, anhelos reprimidos, experiencias traumáticas que hemos olvidado y que hemos trasladado a ese misterioso venero, esa región ignota, desconocida de nuestra mente, que es el inconsciente. A mí me gustaría, vamos a dar, por cierto, ¿quién es el que sale en la foto? Dalí. Sin duda el artista que yo creo que mejor ha sabido comprender, o que al menos ha tenido un mejor acceso al inconsciente. No olvidemos esa anécdota que siempre contaba Dalí sobre su técnica, una técnica muy especial, que consistía en quedarse en duermevela, con un pincel en la mano delante del lienzo, y justo cuando conseguía ese estado de duermevela, que tenía acceso a otros mundos, ese mundo onírico, se despertaba y enseguida pintaba lo que había visto, ¿no? De ahí pues la importancia, la significancia de sus cuadros. Vamos a saludar, y me gustaría, por favor, que dierais un fuerte aplauso a aquella persona, al padre del inconsciente, aquella persona sin la cual hoy pues seguramente no estaría aquí hablando de este tema. Sigmund Freud. Un aplauso para Sigmund Freud, por favor. Bien. Freud fue el primero que dio categoría académica al inconsciente. No fue el primero en hablar de ello, ni mucho menos, pero fue el primero que sí hizo un estudio pormenorizado de qué es el inconsciente. Freud decía que venimos al mundo con una sed insaciable de placer, de satisfacernos. ¿Por qué? Porque nos separan de nuestra madre, nos separan de un cuerpo, estamos en fusión, unidos a un cuerpo. En ese momento se produce una separación traumática, se rompe esa unión. Y es en ese momento precisamente cuando buscamos otra unión, o buscamos algo que nos dé tal placer, tal sensación de satisfacción que compense ese trauma. Por eso, lo primero que sacia, ¿no?, esa sed, la primera marca, lo que nos marca de por vida, es cuando agarramos el pezón de nuestra madre y nos alimentamos de vida, ¿no? A eso Freud lo llamaba la huella neúmica. La huella en la memoria, la huella primordial en la memoria. En ese momento nos sentimos plenos, satisfechos. Jamás en la vida
volveremos a tener una sensación como esa, ¿no?, de plena satisfacción. Y por eso, como partimos de ese recuerdo, de esa huella néumica que está grabada a fuego, no solo en nuestra memoria, sino en el inconsciente, nos pasamos toda la vida intentando satisfacer esa sed de placer, ¿no? Satisfacer con pequeños objetivos, pequeñas metas, ¿no? Yo quiero tener un buen coche, quiero tener una buena casa, bueno, quiero tener un iPod, quiero acabar de pagar la hipoteca, que eso me dará mucha paz, mucha tranquilidad. Pero nunca logramos satisfacer del todo esa sed. ¿Por qué? Porque somos unos eternos insatisfechos. Y es cierto, cuanto más tenemos, más queremos. Cuesta mucho estar plenamente satisfecho. De hecho, dicen los psicólogos, los psicoanalistas, que cuando uno está plenamente satisfecho, es como si no le quedara nada por hacer y ya se muere, ¿no? El próximo paso ya es la muerte, ¿no? En efecto, Freud hablaba de eso, del deseo, de cómo satisfacer ese deseo innato. Y de ahí que como no podemos satisfacer todos esos deseos poco a poco se van almacenando en ese almacén que es el inconsciente. Y eso pues puede derivar en comportamientos anómalos e incluso, ¿por qué no?, enfermedades físicas, enfermedades mentales, por supuesto. Y es un trabajo muy importante porque ¿qué es lo que buscamos realmente, ¿no? A mí en esta conferencia me gustaría sobre todo incluso charlar con vosotros sobre cuál es el sentido de la vida un poco, cuál es nuestro objetivo como seres humanos. Venimos a este mundo con un propósito, con una misión. Quizás simplifico mucho si digo que ese objetivo es ser felices, pero es que es así. Y esa felicidad, ¿cómo se consigue esa felicidad? En ningún momento no tengáis miedo ni ningún reparo en levantar la mano, hacerme alguna pregunta e incluso dejarme en evidencia. Eso me encanta que me dejen en evidencia, que me pongáis las pilas. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre los diferentes temas que vayamos hablando esta tarde, pues yo, por supuesto, estaré encantado de responderla. Pues bien, ¿qué es lo que nos hace felices? El amor, sin duda. El amor es la fuerza que lo impulsa todo, pero el amor en un sentido profundo. El amor que nos hace sentir unidos a alguien. ¿Por qué? Hay un libro muy interesante, no sé si lo habéis leído, estoy seguro que sí, que es El arte de amar, de Erich Fromm, el psicólogo humanista más importante de toda la historia, sin duda. Que por cierto, Erich Fromm llegó un momento en su vida que, como ya lo había disfrutado absolutamente todo, porque era un hedonista, le gustaba vivir de los placeres terrenales, pues decidió acabar con su vida, pero de una manera pues absolutamente natural. No me queda nada más por hacer, por compartir ni por hacer, pues acabo con mi vida. En este libro, El arte de amar, Erich Fromm habla sobre todo de la separatidad, ese sentimiento. Venimos a la vida con un sentimiento de estar separados del resto. Y por eso buscamos la unión, a través sobre todo de la tribu, ¿no? Uniones tribales. Vamos al fútbol. ¿Por qué vamos al fútbol? Para sentirnos acompañados por el resto. Formamos tribus urbanas, formamos tribus, pandillas, porque necesitamos estar fusionados con el otro. Ese es el amor en un sentido muy profundo. De hecho, Erich Fromm decía aquello de que quizá la expresión más noble del amor sea la amistad, ¿no? No solo el amor en un sentido sexual, el amor en un sentido de fusión. Eso es lo que anhela el inconsciente y por eso trabaja el inconsciente en nuestro camino. Porque este es otro de los puntos importantes. Aquel que trabaja, por muy vanidosos o egocéntricos que nos creamos a veces, ¿no? Que creemos que nosotros pues tenemos la responsabilidad de todo, ¿no? A través del consciente, de nuestra razón, nosotros creamos una realidad. No es así. Es el inconsciente. Es aquello que realmente no controlamos. Es aquello inasequible a la razón lo que crea, lo que rige, lo que dirige nuestras vidas. Claro, ante este volumen de deseos no satisfechos, ¿no? Porque es imposible satisfacer todos los deseos, es imposible. Uno tiene que procurar buscar soluciones a ello, ¿no? Soluciones terapéuticas. El budismo, ¿qué propone el budismo? El desapego. Yo recuerdo una entrevista que hicimos al lama tibetano en el programa, a Lobsang Donden Rinpoche, y yo le preguntaba, pero vamos a ver, Lobsang, ¿cuál es el origen de todos los males? El origen de todos los problemas, ¿cómo por fin podemos sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos felices? Y él me dijo algo, pues, muy claro, ¿no? Lo tenía clarísimo. El desapego del resultado, el desapego de las expectativas. Quien espera obtener algo,
casi siempre acabará en la frustración, porque nuestras expectativas casi siempre son más elevadas de lo que luego la vida nos da, lo que la vida nos ofrece. Por tanto, hay que vivir con absoluto desapego. Pero, claro, yo también le pregunté a él, eso es muy fácil. O sea, que te lo diga un lama tibetano, que nace en el Tíbet, en una cueva o en un templo, que la única sensación, la única información que recibe desde que nace hasta que muere prácticamente es una sensación eterna de paz, de tranquilidad, un remanso de paz. Es muy fácil decir, no, pues tú desapégate de todo, veamos el estado contemplativo de las cosas y ya está. Eso se puede hacer allí, pero aquí no se puede hacer. ¿Lo habéis intentado alguna vez? ¿Realmente habéis practicado? Sí, ya sé que practicáis la meditación, ¿no? Se practica el yoga, pero eso en el momento os puede dar mucha paz, mucha serenidad, pero cuando hay que volver a enfrentarse al mundo exterior, a los demonios que nos esperan ahí fuera, que no son más que los demonios que tenemos dentro, perdemos la fe y volvemos a perder la esperanza. Por eso hay que buscar un modelo, quizá una fusión, ¿no?, entre el modelo budista, el modelo occidental. Otra solución también podría ser la sublimación del deseo, esa sublimación a través de lo que se llama la experiencia de flow. Estoy seguro que entre los asistentes pues habrá muchos artistas, ¿no?, personas que dedican buena parte de su vida a crear algo bello, a crear belleza de la nada. Es en ese momento cuando uno se enfrenta al lienzo, se enfrenta al papel en blanco, ¿no? Cuando haces algo que realmente te gusta, te apasiona. ¿No os ha pasado nunca que es como si el tiempo desapareciera? Casi. Estamos tan a gusto, tan satisfechos con lo que hacemos que el tiempo desaparece. Eso la psicología lo ha estudiado, se llama estado de flow, el estado de flujo, ¿no? Fluimos. Y en ese momento, que es lo que dicen los psicólogos, de una manera un tanto académica, yo voy a explicar un poco de manera más llana, en ese momento es como si limpiáramos de porquería, de deseos reprimidos, de frustraciones el inconsciente, ¿no? Es como una manera de renacer continuamente. Por eso sería bueno buscar en la experiencia diaria pues esos estados de flow, esos estados de flujo. Y hablábamos antes de eso, ¿no?, de la paradoja del misticismo. Sí, seamos místicos, seamos espirituales, pero enfrentémonos a la vida, porque la realidad es lo que es. Y por mucho que hagas mudras, por mucho que te sientes haciendo la postura del loto, a tu jefe no lo vas a cambiar, no. Ni vas a cambiar a aquel amigo que te está encordeando continuamente, el vecino que pone la música alta hasta las tantas de la madrugada. Eso no lo vas a poder cambiar, no, ni mucho menos. ¿Qué hacemos con eso entonces? Esa es la pregunta, ¿no? Quizás que deberíamos plantearnos que para ser felices, para vivir una vida armónica, sentirnos bien con nosotros mismos, más que buscar la paz, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, habría que buscar la guerra. Y cuando digo buscar la guerra, es la guerra con uno mismo. Seguramente muchos de los que habéis venido hoy, pues conoceréis la obra de Carl Gustav Jung, el discípulo díscolo de Freud, que ya sabéis que se pelearon, bueno, por cuestiones personales y también por una cuestión esencial, y es que Freud opinaba que el inconsciente es algo personal, que todos tenemos un mundo inconsciente, que no tiene nada que ver el mundo inconsciente de una persona con el de otra. Jung decía que no, que todos partimos de un inconsciente colectivo, que es una idea, bueno, es una idea interesante, ¿no? Porque si es cierto que todos bebemos de un inconsciente colectivo, quiere decir que todos estamos conectados. Es importante esto. Todos estamos conectados. Y esto se expresa a través de la sincronicidad. Esas casualidades que no lo son, ¿no? ¿Cuántas veces seguramente os habrá pasado? Ahí me pasa continuamente. Vas por la calle, tranquilamente, paseando, y te viene a la mente una persona que hacía tiempo, un amigo, ¿no?, que hacía tiempo que no veías. Y a la vuelta de la esquina te lo encuentras. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces os habrá pasado que estáis en casa y de repente os viene una canción, ¿no?, y empezáis a tatarear una canción, ponéis la radio en ese momento, la televisión, y sale esa canción precisamente? Veo por vuestras sonrisas que a más de uno le ha pasado. Eso es mágico, la gente dirá, sobre todo los científicos sesudos, cartesianos dirán, eso simplemente es casual, ¿no? Pues no es casual, somos antenas receptoras. Estamos conectados, pero ¿estamos conectados a qué? Estamos conectados a un mare magnum de ondas, de vibraciones. Ese mare magnum que Jung definía muy bien como el inconsciente colectivo. Pues bien,
En ese inconsciente están los arquetipos universales. Y dentro de esos arquetipos universales están los personajes de la sombra. Y hay un personaje de la sombra que, si no lo tenemos en cuenta, que si no le hacemos caso, podemos ser unos desgraciados de por vida. Podemos perder el control de nuestras vidas. Estamos hablando del guardián del umbral. ¿Alguien ha oído hablar del guardián del umbral? ¿Sí? Pues sí, el guardián del umbral es eso. El guardián del umbral es aquella parte que repudiamos de nosotros mismos, que nos parece tan desagradable, tan malo, tan repugnante, tan diabólico, que no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque queremos ser buenos. Y a veces nos pasamos siendo buenos, y nos toman el pelo. Y ese es el problema. Que al pasarnos de buenos, no somos auténticos. Perdemos esa autenticidad. No somos nosotros mismos, ni mucho menos. Hay diferentes representaciones del guardián del umbral. Para esto pues habría que recurrir a la mitología, a la literatura, porque no olvidemos que el inconsciente se expresa a través de símbolos, a través de imágenes. No olvidemos que es el lenguaje de lo irracional, de lo representado. Y el guardián del umbral pues podría ser perfectamente, ¿no? Se podría intuir a través de la mitología vampírica. Podría ser un vampiro, podría ser un hombre lobo, el hombre salvaje, ese hombre primitivo que muy bien decía William. Y ese guardián del umbral, a través de una meditación profunda, hay muchas maneras de acceder al inconsciente y de enfrentarse a este guardián del umbral que somos nosotros mismos. Esa parte que repudiamos, no lo olvidemos. Solo enfrentándonos al guardián del umbral podemos realmente acceder a esa vida que queremos, que es una vida armónica, ¿no? Una vida en que nos sintamos bien con nosotros mismos y con los demás. Esto lo describe muy bien muchas novelas, en muchos libros, muchas películas que hablan del viaje iniciático, ¿no? El héroe que emprende este viaje iniciático desciende a los infiernos de su alma y cuando ha perdido, pues no le queda ya ni una pizca de esperanza y las llamas del desaliento, de la desesperación están a punto de devorarlo. Justo en ese momento es como si un relámpago, ¿no?, viniera del cielo y ese haz de luz poco a poco se expandiera hasta iluminarlo todo, con una claridad asombrosa, como nunca antes hemos tenido en nuestra vida. En ese momento es cuando hemos asimilado al guardián del umbral, los infiernos, los demonios a los que nos tenemos que enfrentar, tarde o temprano. Esa guerra con nosotros mismos la tenemos que hacer. Tenemos que enfrentarnos a ellos. Solo así alcanzamos esa armonía, ¿no? Esa paz que decíamos antes. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo con que este movimiento místico, espiritual, en que se busca estar en calma, estar en paz, rechazar un poco los problemas como una vía de escape, yo no estoy muy de acuerdo que ese sea el camino a seguir. Obviamente esta es una opinión que yo tengo, que no sé si alguien de los presentes la quiere rebatir, no hay ningún problema, ¿eh? Me podéis dejar, ya lo he dicho antes, en evidencia cuando queráis, me podéis discutir lo que queráis, sobre todo. Sigamos hablando del inconsciente, pero sobre todo de las creencias, porque el inconsciente se compone de deseos, se compone de experiencias traumáticas que se quedan ahí, ¿no?, guardadas, grabadas a fuego, pero también se compone de muchas creencias, que nos han ido repitiendo desde pequeños. Supongo, y seguramente pues sabréis de lo que hablo, si habéis venido esta mañana a una conferencia preciosa que se ha dado sobre la ley de la atracción, o aquello que se llama creer. Creer es crear. La creencia es la base de todo. Esas creencias hacen que nosotros llevemos la vida tal y como nosotros creemos que tenemos que llevarla. Cuando uno le dicen de pequeño que es un torpe, que no es bueno en los estudios, y te lo dicen de pequeño, ¿no?, con 7, 8 años te dicen, es que mi hijo es un negado para las matemáticas, mi hijo es un negado para esto, para lo otro. En ese momento, esa creencia, somos tan permeables, pero tan permeables, que lo absorbemos absolutamente todo, ¿no? Y es en ese momento cuando esa creencia se queda grabada a fuego en ese inconsciente. Y vamos repitiendo, nosotros mismos vamos transformando esa percepción de nuestra realidad hasta que llega un momento que sí, que nos creamos una realidad cómoda a esa percepción. Y sí, pues sí, somos unos negados para el estudio, unos negados para esto, para lo otro. Esto nos impide ser felices. O sea, punto 1. Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros demonios. Entrar en guerra directa, ningún problema.
entremos en guerra, no pasa nada. Después de la guerra viene la paz, eso siempre. Y segundo punto, descubrir esas creencias. Para eso hay muchas técnicas terapéuticas. No sé si habéis oído hablar del renacimiento Rebirthing, ¿no? Que es volver un poco a los primeros años de nuestra vida, ¿no? A recuperar esos recuerdos que se quedan ahí perdidos en el inconsciente, recuperarlos. ¿Por qué? Porque al hacerlos conscientes es como si limpiáramos eso del inconsciente, ¿no? Nos damos cuenta de lo que nos está pasando, de lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. ¿Alguien ha hecho renacimiento, Rebirthing? ¿De los presentes? ¿Alguien ha hecho Rebirthing? ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Fue bien? ¿Sí? ¿Aprendiste? ¿Qué aprendiste? A quererte. ¿Y cómo aprendiste a quererte? ¿Cómo borraste esa creencia negativa? ¿Cómo lo hiciste? Y repitiéndote, ¿no?, la verdad suprema sobre ti. En Rebirthing hay una cosa que se llama la mentira personal, que es la creencia que nos sabotea continuamente, esa mentira que nos venimos creyendo desde pequeños. Son mentiras muy básicas. Mentira como yo no soy bueno, yo soy malo, ¿no? Yo no valgo, pues que yo no existo, la gente pasa de mí, yo no existo, ¿no? Todo ese Rebirthing hay una técnica que seguramente habrá hecho nuestra amiga, que es la técnica de las repeticiones, ¿no? Esa verdad suprema, que yo soy malo, pues voy a decir a partir de ahora que soy bueno. Y todas las noches, antes de acostarse, apuntamos en una libretita, cogemos una libretita, Esto, bueno, es un ejercicio por si lo queréis apuntar, una vez hayáis localizado esa mentira personal, aquello que os incapacita, cogéis una hoja, la dividís por la mitad, y en la parte, bueno, sería en la parte izquierda, en esta parte, ahí apuntáis vuestra verdad suprema, que sería yo soy bueno, yo sí que valgo, yo existo. Y en la otra, pues apuntáis aquello que lo contradice un poco, ¿no? Cuando decimos yo soy bueno, sí, soy bueno, pero el jefe me ha echado una bronca porque no he hecho esto, ¿vale? Pues lo apuntáis. Y poco a poco, al hacer estas 20 repeticiones diarias, os vais dando cuenta de las mentiras, las milongas, que nosotros mismos nos creemos y que nos contamos cada día. Hay un estudio hecho por un científico, un doctor brasileño, que dice que emitimos al día 90.000 pensamientos. No está mal, ¿eh? 90.000 pensamientos al día. De esos 90.000 pensamientos, el 90%, aunque yo diría que el 98% son negativos. Sí. Negativos. ¿En qué sentido? Yo no valgo. Es que yo voy tan justo de dinero que no llegaré a final de mes, no soy capaz de generar más, no soy capaz de ganar más dinero, no soy capaz de conseguir esto, no soy capaz. Y un 2% lo dedicamos, bueno, pues no sé, lo dedicamos a contemplar las cosas o a creer que a veces sí que somos capaces. Imaginaos que a través de esta técnica de repeticiones que apunta al Rebirthing, al renacimiento, logramos transformar eso. Y de ese 98% lo bajamos un 80%, y el 20% son pensamientos positivos, pensamientos ganadores, pensamientos en los que realmente te crees capaz. Sí, yo soy capaz de hacer esto. ¿Pero por qué me digo que no? Si yo soy capaz de hacerlo. Poco a poco iremos transformando esa realidad. De ahí que se diga ahora que creer es crear. De la creencia nace la realidad. Y de ahí beben películas que han tenido mucho éxito últimamente, como son, bueno, ya lo sabéis, The Secret, ¿no? El secreto. ¿Y tú qué sabes? Donde se habla que el observador crea su realidad. Es algo que puede sonar, no sé, yo cuando lo vi por primera vez me pareció también un cuento. Un cuento para no dormir. Esto, venga, hombre. O sea, que yo creo algo y precisamente lo estoy creando después. O sea, yo pienso algo y luego lo materializo. Venga, esto no puede ser, hombre. Esto se lo han inventado para vender más libros, distribuir más películas y ya está. No. Te acabas dando cuenta del gran secreto, ¿no? Y ese secreto precisamente se trata en sentirnos bien. Cuando uno se siente bien consigo mismo, proyecta esa energía positiva afuera, ¿no? Esa creencia, algo que puede sonar tan espiritual, tan místico, lo están estudiando científicos. ¿Conocéis el Instituto Max Planck de Alemania? En este instituto, bueno, primero, para quien no lo conozca, diremos que es el Instituto de Búsqueda e Investigación Científica
más importante, o al menos más avanzado del mundo. Al menos podemos decir que es el instituto más revolucionario. Está lanzando una serie de teorías que están haciendo tambalear estas falsas creencias, los convencionalismos científicos. Allí se encuentran algunas de las mentes más brillantes de la ciencia mundial. Se estudia sobre física cuántica. De hecho, tú oyes a un físico cuántico y oyes a un monje budista y están hablando de lo mismo. El monje budista te dice, no, es que nosotros, a través de la observación, podemos crear la realidad, ¿no? La creencia crea la realidad. Y te viene el físico cuántico y te dice que sin el observador no hay realidad. El observador crea la realidad. Hasta un punto de pensar... ¿Habéis visto la película Matrix? ¿Qué opinas de esta película? ¿Qué os parece? ¿Os parece que lo que cuenta es ciencia ficción o podría ser cierto? Bueno, pues últimas investigaciones del Instituto Max Planck apuntan a lo que, hombre, obviamente, lo que se cuenta en Matrix, sin tantos efectos especiales, sí que podría ser cierto. Dicen que los seres humanos somos como grandes hardware, ¿no? Como ordenadores, somos ordenadores personales, somos peces. Y, bueno, pues cada día nos van metiendo una serie de programas informáticos. Estos programas informáticos son pensamientos, sentimientos. Y si uno cambia 5 minutos, solo me queda 5 minutos. Dios mío, no podemos... ¿Y si volvemos por la noche? ¿Qué vamos a tomar una copa? Pues bueno, pues vamos a ir al trabajo, a lo que yo realmente quería compartir con vosotros, porque es de momento un gran... Lo siento. Un gran desconocido para la gran mayoría, que es Jerzy Gerenser. ¿Conocéis a Jerzy Gerenser? Es el autor de Decisiones instintivas, la inteligencia del inconsciente. Jerzy Gerenser es un doctor en psiquiatría, fue catedrático de la Universidad de Chicago, y según él, llevamos mucho tiempo dando demasiada importancia a la razón, y lo ha demostrado con estudios. Ha demostrado con estudios, y esta es la gran revolución, que la intuición humana es más certera, más rápida y eficaz que la razón. Y ha hecho varios estudios. Por ejemplo, hay uno que a mí me llama mucho la atención y que publicó en la revista de economía alemana Capital, en la que se hacía una prueba con 2 grupos. Un grupo de expertos financieros y un grupo que no tenía ni idea de economía. Les dijo un día concreto, dijo, venga, va, a ver, vosotros ¿en qué valores bursátiles invertiríais? Les pasó un listado, ¿no?, de valores bursátiles, a ver, ¿dónde queréis invertir? El mismo listado lo pasó también al grupo de gente que no tenía ni idea de economía, ¿vale? ¿Qué pasó? Los expertos financieros empezaron a hacer cálculos enrevesados, ¿no?, a hacer grandes teorías, aparte que tardaron mucho más en decidir dónde invertir, pues acertaron menos. El grupo de expertos financieros que tantos cálculos hizo para decidir la inversión, acertó en la inversión, ganaron dinero en el 40% de los casos. La gente que no tenía ni idea y que simplemente pues hizo caso a su pensamiento instintivo, la intuición, pues alcanzó casi un 60% de acierto, Más de un 60%. ¿Qué es la intuición? Ese pensamiento, es el pensamiento espontáneo, esa sabiduría que tenemos ahí en el inconsciente precisamente. La intuición es importante. Y la intuición es algo que deberíamos afilar todos los días y no dejarla de lado, porque la razón, sí, la razón nos puede ayudar para algunos cometidos concretos de la vida, pero si nos movemos con la intuición, realmente podemos llegar a ser felices, ¿no? A llegar a aquello que nos haga realmente feliz, a que nos haga comprender que la vida tiene un sentido, que estamos aquí y que estamos aquí por algún motivo. Solo me gustaría terminar con un caso. ¿Me permites, Miguel? Acabamos rápido, 2 minutos, venga. Un caso para que veáis el poder de la emoción, hasta qué punto las emociones son superiores a la razón. Y esto lo traigo de un libro de un gran filósofo, José Antonio Marina, La inteligencia fracasada. Ponía el caso de un chico que sufrió un accidente de coche y a raíz de ese accidente de coche su sistema límbico se quedó prácticamente anulado. El sistema límbico, dicen, que es donde se desarrollan las emociones, ¿no? Bien, pues después de ese accidente aquel chico podía razonar, podía llevar a cabo una serie, podía sostener, mantener una conversación intelectual, sus habilidades intelectuales permanecían intactas, pero tenía un problema. No sabía si tenía que levantarse o no de la cama, no sabía si tenía o no que ducharse, era inoperante.
No podía tomar ninguna decisión, ni para él ni para los demás. ¿Por qué? Porque en su vida no había emoción, no tenía emociones. La emoción es anterior a la decisión, la emoción es la que controla nuestras vidas. Y cuanto antes aprendamos a conocernos mejor, a enfrentarnos con nuestros demonios, a desengañarnos, a quitar esas falsas creencias sobre nosotros mismos y sobre todo conocer nuestras emociones, antes estaremos más cerca de la felicidad y de estar en armonía. Amigos, gracias por estar esta noche con nosotros, esta tarde, perdón. Es que el programa se hace de noche y ya tengo el chip puesto, ¿sabéis? Amigos, muchas gracias por estar esta tarde y por aguantarme.